Diputados era decidir si tomaba o no los cambios que había hecho el Senado. Era la segunda revisión, diputados ya había aprobado esta ley. Entonces fue bastante sencillo, era a favor o en contra. Efectivamente se aprobó por 125 votos a favor y 65 en contra, con 27 abstenciones. Hay bastantes abstenciones porque el Frente Renovador fue básicamente el bloque que antes había votado en contra y que ahora se abstuvo porque estaba a favor de los cambios que había introducido el Senado. Los votos a favor, obviamente el oficialismo, acompañado por casi todo el interbloque de Argentina Federal. En contra el kirchnerismo y algunas otras bancadas, como por ejemplo el la bloque de Felipe Solá. Claro, el bloque de Felipe Solá. Que Solá lo vemos cada también. vez más cerca, ¿no? Tal cual. Ahora, Paz, esta es una de las últimas, bueno, batalla, no tan batalla, porque como bien decías vos recién, fue una aprobación bastante sencilla, pero que se lleva adelante en lo que queda de este año 2018. Sí, al menos en el periodo de sesiones ordinarias. Esto era el último tema que tenían importante por tratar. Recordemos que están convocadas sesiones extraordinarias para tratar, pero esto es, digo, lo fuerte es esto. Es probable que haya extraordinarias en el febrero, eso es lo que estamos diciendo, o sea que todavía puede haber antes de marzo alguna otra aprobación importante. Pero bienes personales era el gran tema que estaba pendiente. Básicamente lo que hace la ley, nos explicará sin ninguna duda Ezequiel con más detalle esto, es que eleva el piso del impuesto, aumenta las alícuotas y promueve un revalúo de los inmuebles. Revalúo que... Nos dirás vos, pero siempre para arriba, ¿no? Digo, el revalúo siempre termina... Siempre la evaluación fiscal, históricamente la evaluación fiscal de todos los inmuebles estuvo por debajo de el mercado, muy por debajo del mercado. De a poquito se está acercando, ¿no? Sí, depende de las provincias. Depende de cada provincia. El Código Fiscal lo que hace es aumentar la base imponible del impuesto inmobiliario, que eso es lo que se tomaba históricamente para bienes personales. Entonces vos lo que tenías que comparar era el costo histórico, que no se ajustaba por inflación, contra la base imponible del ABL, del impuesto inmobiliario. Provincia de Buenos Aires, este año, a principio de año, justamente lo aumentó. Entonces esto va a hacer que un montón de gente que tiene inmuebles en Provincia de Buenos Aires pague bienes personales. Y dentro de las modificaciones que comentaban recién, bueno, obviamente, como sabemos, esto fue un trámite que lo que hace es aumentar bienes personales. Hoy en día la única modificación que se hizo es este tema de la casa habitación, la vivienda. La propuesta que de Miguel Ángel Pichetto, que es que la vivienda personal hasta 18 millones de pesos esté exenta de bienes personales. Esta es una de las cosas que se incluyó en el día de hoy. Correcto. Tengo una consulta, perdón. Si se eleva el piso del impuesto, ¿por qué decimos que va a pagar más gente? Se eleva el piso de 1.050.000 pesos. Esto, si se quiere, para traer un poquito de... aclarar un tema, en 2018 queda todo tal cual está. Esto es una modificación temporal que se hace. Se modifica la ley de consenso fiscal del año pasado. Temporalmente, eso quiere decir, obviamente en Argentina, cuando haces un cambio temporal en impuestos... Es definitivo. Para siempre. Como siempre, Pero bueno, lo que dice la ley es que 2019 y 2020 se modifica. Quiere decir esto que en junio del año que viene, cuando se pague bienes personales de este año, no va a haber modificaciones. Eso quiere decir que todos nosotros, los que superamos de patrimonio 1.050.000 pesos, que en dólares serán unos $30.000, más o menos, pagamos el 0,25% sobre lo que superemos 1.050.000. Es decir, una persona que tiene un auto y un departamento de 2 ambientes ya paga bienes personales. Ya está pagando. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, 1.050.000 pesos. Bueno, el inmueble, si es el único inmueble y es el inmueble en el que vive, no. Hoy en día hoy en día sí, porque de vuelta, las modificaciones... Es hasta junio del año que viene. Claro, 2018 queda tal cual está. No se cambia nada, lo que cambia es 2019 y 2020. Entonces, las modificaciones que introduce esta ley son, en principio, la tasa. Hoy en día todos pagamos el 0,25%, sin importar cuánto tengamos. Yo tengo 100 millones de pesos de patrimonio, vos 2 millones, los dos pagamos el 0,25%, una tasa muy chiquitita. La modificación más positiva, si se quiere, es que se pasa a pagar en función de lo que cada uno tiene. Pasa a ser progresivo. Claro, está bien. Es esta escala progresiva que es el que más tiene, más paga. Lo cual es justo. Que tiene lógica, claro. Lo cual es justo.
Después, eso es lo positivo. En cuanto a lo negativo, bueno, todo el resto, que lo que hace es que aumente el impuesto a casi el triple para la tasa más alta. Pasa del 0,25% para todos este año. Sí. El año que viene va a ser 0,25% los que están entre 2 millones de pesos, más abajo de 2 millones nadie paga. ¿Sí? 2 millones de pesos no pagás, de 2 a 3 pagás el 0,25. Perfecto. De 3 a 5 estarías pagando el 0,5. Sí. De 5 a 18 ya empezás a pagar el 0,75%. Por eso se multiplica por 3 la tasa. La tercera pero entonces, escala. Esto que hoy en la Cámara de Diputados, que resistían el proyecto, hablaban de es un golpe a la clase media, va a haber más gente que paga. Pero en rigor no va a haber, entonces, no es el tema que haya más gente que paga, sino que los que pagan van a pagar más. Los que pagan van a pagar más, pero sin lugar a dudas. O sea que debería haber menos gente que paga. Lo que pasa es que se eleva el piso, pero vos lo que tenés que considerar es que este año, por ejemplo, tuviste una inflación del 50%. Claro. Entonces, como esto se mide en pesos, si bien tu piso pasa de 1.050.000 a 2 millones, tenés modificaciones que te hacen que, por ejemplo, lo que hablábamos recién, los inmuebles. Que ahora ya no se toman a una evaluación de costo histórico, sino que ahora se crea un comité que lo que hace es reevalúa los inmuebles. Claro, y esa revaluación te pega y por eso afecta más entonces a la clase media finalmente. La conclusión es, va a haber más gente que paga y los que pagan van a pagar un poco más. Ahora, lo que vos decías recién, por la positiva es esto de que sea progresivo, porque la verdad que era injusto que una persona con un patrimonio de 100 millones de pesos pague lo mismo que una persona con un patrimonio de 2 millones que está justito en el límite. Por este lado, algo justo. Sí. Por otro lado, otra de las cuestiones que resultan justas es lo que incluyó Miguel Ángel Pichetto, porque también es importante y esto cambia sensiblemente la ecuación de muchísima gente a partir del año que viene, que un inmueble familiar, insistimos, donde vivís con tu familia, o sea, donde vos vivís, no uno que tengas para renta, de hasta 18 millones de pesos, no se incluyen bienes personales. Correcto. Acá lo llamativo es que justamente Pichetto fue el que introdujo toda esta modificación de bienes personales para resarcir a las provincias tras la quita de algunas partidas presupuestarias. A las provincias les sacaron plata, entonces con bienes personales se duplicaría la recaudación. Hoy en día sería de 17.000 millones de pesos, el año que viene va a pasar a 35.000 millones, eso es lo que se estima. Sin embargo, hay una pequeña cuestión, lo que yo suelo llamar las trampas impositivas, que es que obviamente cuando vos subís los impuestos tenés un premio por evadir más grande. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo a vos te digo, che, si facturás, pagás el 50% de impuestos. Y si yo te digo, cambiamos, si facturás, te bajo los impuestos, no pagás el 50%, pagás el 10%. Cuando vos pagás el 50% de impuestos, tu premio por evadir es un 50% de lo que vos facturás. Está bien, vos lo que decís es que a mayor carga impositiva en cualquier ciudad del mundo lo que se tiende es a evadir más, justamente porque la presión es tan alta que se empieza a tender la economía en negro. El año que viene va a ser nuestro año de récord histórico, o sea, en toda nuestra historia, el año que más impuestos vamos a pagar. ¿Sí? Pará, porque esto me parece importante. Ya, hoy por hoy, cualquier persona que le preguntás siente que está pagando muchísimos impuestos. 100%. Siempre hablando de la porción chiquita de la economía que paga y que sostiene la economía en blanco, que es muy chica, que esto también es un tema aparte para hablar. Hoy ya se siente esto. Vos lo que decís es que en el 2019 entonces vamos a tener el año en la Argentina de mayor carga impositiva. Sin lugar a dudas. Este año lo que pasó, lamentablemente, es que se revirtió lo que venía tratando de hacer el gobierno, que era bajar los impuestos con la reforma tributaria y con el consenso fiscal. Lamentablemente tuvimos la crisis de agosto-septiembre y tuvieron que crear impuestos. Recordemos, en aquel momento se creó los derechos de exportación. Para todos los bienes que se exporten y a partir del año que viene, para todos los servicios que se exporten. Del 12% con un tope de 3 o 4 pesos por dólar. Entonces ahí ya tenés según el valor agregado. Un aumento muy grande en la carga tributaria. Segundo, lo que está pasando es bienes personales, aumenta.
pasamos del 0,25 al 0,75 y tenés un montón de introducciones, como por ejemplo, la semana pasada toda la justicia pasa a pagar impuesto a las ganancias. Toda la justicia nombrada desde el 2017. No es toda la justicia. No, lo hemos hablado muchísimo. Totalmente. Hay una novedad, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están negociando para ver cómo van a ser todos los que están dentro del Poder Judicial que tienen que pagar impuestos para pagar por lo retroactivo. Ahora, Ezequiel, volviendo a esto que me quedé mal con esto que dijiste que el año que viene va a ser el año de mayor carga impositiva para los argentinos, porque sobre todo estamos hablando de un año de crisis electoral que a todos les está costando mucho poder pagar todas las cuestiones, ¿no? Y a esto encima sumarle mayor carga impositiva es lo llamativo. Estás en un año de recesión. Es mucho más doloroso. Ahora, te pregunto, esto que sucede aquí en la Argentina con bienes personales, este nivel de estas alícuotas, estas categorías que vos recién mencionabas bien, ¿se traducen de la misma manera en países de la región? Bueno, Argentina tiene los impuestos de la OCDE, ¿sí? Más o menos el año que viene estamos hablando de un 33%, 35% sobre el PBI, ¿sí? Es lo que está pagando Europa, Estados Unidos, o sea, impuestos tremendamente altos en comparación con América Latina, que están en promedio en un 24%. Ah, bueno, estamos 10 puntos arriba del resto de los países de la región. Hoy en día somos el segundo país que más impuestos paga. Durante 2016, 2017 fuimos el primero en el ranking mundial. Bajamos un poquitito porque la reforma tributaria lo que procuraba era ir bajando la carga fiscal gradualmente, el famoso gradualismo. ¿Nosotros somos el segundo en el mundo? El segundo en el mundo. El año que viene, muy posiblemente, ganemos nuevamente el premio a los... ¿Quién es el primero en este momento? Este momento, no sé si no es Bolivia. No sé si no es Bolivia. En los 10 países tenemos 5 de América Latina. Brasil, por ejemplo, también paga muchos impuestos. Porque aquí nos comparamos muchas veces con países del primer mundo y lo que decimos es, bueno, ahí se paga muchísimo, pero a cambio los servicios son, Aquí, sin embargo, pagamos muchísimo y aparte pagamos seguridad privada, aparte pagamos escuelas privadas, aparte pagamos salud privada. Todo aparte. Bueno, esa es la gran trampa impositiva, ¿no? Que es, por poner números, un empleado en relación de dependencia, el famoso índice de el día después de los impuestos. ¿Hasta cuándo trabajás para pagar los impuestos y a partir de cuándo trabajás para cobrar el sueldo vos? ¿Qué es, te digo, deprimente? Hoy en día es entre 170 y 202 días, o sea, entre un 50 y un 60% del año estás trabajando para pagar tus impuestos. Y después, si querés ver indicadores en cuanto a los precios de los productos, realmente es para salir corriendo. Una gaseosa tiene el 50% de su precio. Es impuestos. Lo mismo pasa con la nafta. ¿Y a nivel mundial no pasa lo mismo, decís vos? A nivel mundial, la tendencia es a la baja. Estados Unidos, por ejemplo, está con una reforma tributaria muy alta. Todos los países están tratando de bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque bajando los impuestos, ¿qué haces? Atraes inversiones. O sea, cuando un inversor dice, me voy a Argentina, ¿cuál es mi rentabilidad por irme a Argentina? El gran problema es que tu rentabilidad por irte a Argentina ni siquiera la sabes. Porque es como el dólar, la inflación. Y ahí hablamos de la famosa competitividad, ¿no? Cuando hablamos tanto de la competitividad o también cuando hablamos de las exportaciones de productos argentinos, claro, cuando cualquier persona tiene que elegir entre un producto argentino que tiene un 30% de arancel o un producto en Chile que no lo tiene, y claramente no va a elegir el producto argentino. Es imposible de competir. Ezequiel, en materia de esto de la vivienda familiar, el proyecto que se aprobó hoy habla de que quien tiene una vivienda en la que efectivamente habita, si es de menos de 18 millones de pesos, no paga impuestos. Ahora bien, ¿qué pasa con la persona que tiene 2 inmuebles que suman 2,5 millones? O sea, un trabajador que tiene un terrenito, aparte de tener su casa, ese sí paga. Sí, bueno, porque no es vivienda única. Totalmente, una pequeña injusticia, si se quiere. ¿Por qué? Porque ahí era una discusión al momento que Pichetto introdujo este cambio, porque podés tener, por ejemplo, personas que tengan su casa en Argentina y después tenés un departamento en Punta del Este, 10 departamentos con inversión en Miami, y por otro lado tenés un empleado que sacó un crédito hipotecario y se compró su departamentito. Los dos, por su vivienda,
donde viven, hasta 18 millones de pesos no pagan. Entonces es un poco injusto. En un momento lo que se hablaba es que deberías tener una única vivienda. No salió así, es tu vivienda, ¿sí? Ahora... Pero igual sí es una única vivienda, porque es la vivienda familiar, es donde vivís. Claro, a lo que voy es yo, que me compré un departamento con el crédito hipotecario. Contra un inversor multimillonario que tiene propiedades por todo el mundo. Bueno, los dos tenemos el mismo beneficio de los 18 millones de pesos. Exacto. Eso es lo que la discusión estaba por, bueno, no beneficiemos al que tiene 50 departamentos por todo el mundo. ¿Y cómo haces el corte? No, y además si tenés 50 millones, si tenés 18 millones repartidos en... Si tenés 3 millones repartidos en 2 inmuebles, uno no es tu vivienda, estás pagando. Correcto. Y eso... Cuando hacemos el cálculo de cuántos son 2 millones de dólares, es un monto que afecta a los trabajadores. No estamos hablando de una suma... Claro, pero digo, ¿cómo haces el corte? La idea era, en vez de poner la única vivienda, ¿sí? Entonces era yo que tengo mi departamento, ¿no? Porque la idea de esto era tratar de que a los trabajadores... Claro, que no le caiga justamente al que tiene su única vivienda. Exacto, que 18 millones de pesos son hoy 475.000 dólares, entonces el número está bastante bien. La idea era, bueno, el que tiene 50 departamentos, que lo puede pagar, que lo pague. Si total, la idea justamente con todo esto es llegar a este famoso déficit cero. Entonces, esta idea de que sea progresivo también se llegue aquí. Ezequiel, muchísimas gracias. A ustedes. Paz, gracias. La seguimos en un ratito. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Atención, porque a la vuelta, tensión y corte en Constitución. En instantes, en vivo allí, Café de la Tarde. Ya venimos. Ya vuelve Café de la Tarde. Ahora los que tenemos Movistar podemos pasarnos gigas entre nosotros porque... Dar es dar. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta